En el nombre de Jesús, Padre, que hoy toda atadura sea quebrantada con el poder de la palabra, Señor. Que hoy los yugos sean quebrantados en el nombre de Jesús y haya libertad en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me puede tomar su lugar. En estos versículos que acabamos de leer, aprendemos que Cristo no vino solamente a morir en la cruz para darnos vida eterna, sino que además Él vino a sanar a los corazones heridos y a libertar a los oprimidos por el diablo. Ahora, hay muchas personas que tienen ese tipo de problema y les ha costado cambiar sus vidas. Yo quiero hacer una pregunta a alguien, a ver si me colabora alguien aquí. Ven un momentico, ven un momentico, me colaboras acá. Quiero hacerte una pregunta. Ven. Gracias. ¿Tú amas a Dios? Sí, con todo mi corazón. Ok, muy bien. ¿Le has fallado al Señor? Sí, harto. ¿Poquitas veces? No, muchas. Muchas veces. ¿Y has dejado de amar a Dios por eso? No. No. Ok, listo. Gracias. Puede sentarse. ¿Qué es lo que a veces nos impide crecer? Porque yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, sí, igual, los pasar a este lugar dirían lo mismo. Yo amo a Dios. Amo mucho a Dios. Oh, siento una pasión por el Señor. ¿Le fallas? Ay, cientos de veces le he fallado al Señor. Ok, pero ¿qué te impide crecer? Bueno, esas son las ataduras espirituales. Es lo que parece que nos frena al avance con el Señor. Nos detiene. Y no porque no queramos cambiar, no porque no queremos cambiar de verdad. No, no es eso. Sino, ya le dije, son las ataduras que nos frenan, nos detienen. Isaías 52 versículo 2 dice así: sacúdete del polvo, levántate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y esta palabra fue escrita en el año 760 antes de Cristo. Y eso quiere decir que la nación del Señor, el pueblo de Dios, todavía estaba cautivo. No físicamente aquí, tenían ataduras. Y cuando un cristiano está atado, esto bloquea sus sentidos para ver sus fallas internas. Es lo que le impide ver lo que está dentro de él. El mismo salmista decía: Señor, por favor, líbrame de mis pecados ocultos, de mis fallas internas. Porque es difícil, y puedo decir que casi que imposible servirle a Dios o amar a Dios con ataduras. Yo no sé cuántos de ustedes les ha costado orar. ¿Sí le ha costado orar? Si usted dice: me voy a levantar a orar, ¿y qué pasa cuando usted decide levantarse a orar? Se queda dormida. No ora lo suficiente, ora 5 minutos y ya. Y eso, mucho. Eso quiere decir que hay ataduras. Usted quiere crecer en su vida espiritual, usted empieza una disciplina espiritual, pero no es constante. Bueno, eso también son ataduras espirituales. Usted tiene conflictos todavía para obedecer. Esos son ataduras. Usted quiere caminar en santidad, pero lo que hablamos ahorita, constantemente le estamos fallando a Dios siempre en lo mismo. Y a otros les cuesta perdonar o pedir perdón. Y ahí es más delicado, porque la Biblia dice que si no perdonamos, Dios no perdona. Entonces, una atadura espiritual es una influencia demoníaca que entorpece y bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Se lo voy a repetir:
Una atadura espiritual es una influencia demoníaca oculta que entorpece y bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Donde no hay restauración y liberación, hay ataduras. Es un lugar donde las personas siguen enfermas emocional y espiritualmente, y como consecuencia siguen transmitiendo a su siguiente generación enfermedades, maldiciones, ataduras, iniquidades, porque eso se sigue repitiendo. Miremos un ejemplo en Lucas 13:10. Lucas capítulo 13 versículo 10 dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y en ningún modo podía enderezarse. ¿Dónde estaba esta mujer? ¿Dónde? En la iglesia, en la sinagoga. Ella estaba en la iglesia. ¿Cuántos años tenía con esta enfermedad? 18 años. 18 años en esa iglesia atada a esa enfermedad. Ahora, ¿era una enfermedad física? No. Era una enfermedad espiritual. Recuerde que era un demonio el que estaba oprimiendo su vida. Entonces, ese es el típico caso de la mujer que va a la iglesia, o las personas que van a las iglesias, pero su vida todavía está atada espiritualmente. Veamos otro, Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Nuevamente vemos a un hombre dentro de la iglesia, escuche, no estaba afuera sino dentro de la iglesia, atado espiritualmente. Entonces aquí pasaban dos cosas. La primera es que ignoraban el asunto de las ataduras espirituales. Ellos ignoraban estos temas, tal vez predicaban de otras cosas, pero no predicaban o no enseñaban sobre la libertad. Y el segundo era que ya estaban acostumbrados al endemoniado. Y eso es más tremendo porque, o sea, quiere decir que ya la gente lo conocía. Ya cuando llegaban: ay, mire, llegó el endemoniado. ¿Dónde está la silla del endemoniado? Ahí, bueno, siéntese ahí. Y ya la gente trataba, ya sabía que era el endemoniado, y llevaba muchos años viniendo a la iglesia. Lo mismo que la mujer, 18 años viniendo a la iglesia, atada a esa enfermedad, y era normal para todos. Pero no fue normal para Cristo, porque por eso vino, para libertar a los cautivos. Y es un grave error creer que no necesita ser restaurado y que no necesita romper ataduras espirituales. La falta de conocimiento en estos temas ha traído mucha influencia demoníaca. Influencia. El diablo puede mantener atada a una persona mientras sirve, no hay problema. Si la persona sirve en la iglesia, si la persona es parte de un ministerio, él no tiene problema con eso. Pero hay personas que están atadas espiritualmente. Para el diablo no es problema que le sirvas a Dios, porque él sabe que mientras estés atado jamás serás efectivo. Ahora escuche, la victoria más grande para Satanás es la de un cristiano atado. Esa es la victoria más grande. Que esté en la iglesia, que esté sirviendo, que sea carismático, que sea muy bueno, no tiene problema con eso. Pero si esa persona está atada, es un fracaso. Porque luego en su casa, ¿qué va a hacer? Y ahí es donde demuestra lo que es. En su casa, ahí es donde se ve el temperamento. El que grita a la esposa, o la esposa grita al esposo, y en la casa es un conflicto, los hijos no obedecen, y es un caos total. Ahí es donde se ven las verdaderas ataduras. Aquí podemos aparentar mucho. Aquí podemos venir y levantar nuestras manos y orar a Dios, pero quienes nos conocen verdaderamente es nuestra familia. Es mi esposa la que me conoce. Ella es la que sabe quién soy yo en verdad. Y ahí, obvio, si hay
humildad, yo voy a darme cuenta que en mí todavía hay ataduras. Yo no puedo ignorar esos temas, no puedo ignorar. Yo nunca ignoré la ira dentro de mí. Jamás ignoré las iniquidades de mis padres. Jamás ignoré quién era yo verdaderamente, lo que estaba dentro de mí, porque Dios había abierto mi entendimiento. Y eso me ayudó a crecer como persona y como hijo de Dios. Así que no importa si venimos a la iglesia o cantamos y ayunamos y hacemos de todo lo bello y hermoso, pero si en la casa somos otros, somos un trofeo de Satanás. Y es que la libertad, escuche, de tu libertad depende cómo ves las cosas de Dios. Una persona libre jamás discute las cosas de Dios. Una persona que ha sido realmente libre y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres, jamás discute las cosas del Señor. No tiene problemas con las cosas de Dios. Él no pone problemas con el diezmo, él no pone el problema con congregarse, no, porque él sabe, él conoce, no tiene ningún problema, porque es libre. Pero el que está atado todo lo discute, porque no entiende. Su velo, su mente está cerrada, su mente está entenebrecida. Entonces, el nivel de libertad te da claridad. Tu nivel de libertad te da claridad. Si tú tienes un nivel alto espiritual, obvio que más vas a entender las cosas del Señor. Por eso cuando la gente publica y dice y habla, no importa. Pero el que entiende las cosas de Dios sabe cómo son las cosas de Él. Ahora, ¿cómo detecto si tengo alguna atadura espiritual? Y le voy a dar algunas pautas. Primero quiero que sepas que Satanás conoce cada atadura espiritual. Aunque usted las ignore, él las conoce. Porque Satanás sí sabe lo que hicieron sus padres y sus abuelos en el pasado. Él lo sabe perfectamente. Y aunque a veces nosotros lo ignoremos, él nos va a atacar en esas áreas, porque él sí las conoce. Entonces, él conoce los pactos que hicieron nuestros padres, las invocaciones, las consagraciones, y eso es un derecho legal que él siempre va a reclamar. Recuerden lo que hemos hablado, y lo voy a decir aquí de pronto por algunas personas nuevas, pero yo le he enseñado que es como un hombre que estaba vendiendo su casa. Y él dijo, bueno, yo vendo mi casa, y llegó un comprador. ¿Y cuánto vale? Vale tanto. Hicieron negocio y dijo, bueno, yo te la vendo, pero no vendo esta puntillita. Esta puntillita no te la puedo vender, pero de resto sí. El nuevo propietario no vio problema. Dijo, pues una puntilla, ¿qué tiene que ver? Compró la casa. Pero se dio cuenta que a los días, cada vez que él entraba a su casa, encontraba algo en la puntillita. Un sombrero, una camisa, un chaleco, siempre encontraba algo. Entonces se molestó un día y llamó al antiguo dueño y le dijo, oye, pero ¿qué pasa? Usted y yo hicimos negocio, ¿por qué siempre que vengo a mi casa encuentro algo colgado? Y él dijo, porque nosotros quedamos en ese acuerdo, eso fue lo que nosotros acordamos, yo tengo un derecho legal. Entonces Satanás sabe cuál es esa puntilla que nuestros padres hicieron mucho tiempo atrás, nuestros abuelos. Satanás conoce cada una de esas puntillitas. Y aunque ya le dije, aunque nosotros las ignoremos, él siempre va a estar recordando eso. No olvide, vea, esto lo hizo su abuelo. Su abuelo me presentó a toda la familia. Esto lo hicieron sus padres, esto lo vivieron así, así, así. Y todo el tiempo lo va a estar recordando. Por eso, una de las áreas que tal vez más somos atacados es en la salud. Muchas personas, como vimos en el caso de la mujer encorvada, muchos hemos sido atacados en la salud y nos sentimos enfermos y vamos al médico a hacer un chequeo, exámenes, y no aparece nada. Entonces ya el problema no es físico, el problema es espiritual. Eso quiere decir que está operando un espíritu opresor, pidiendo un derecho legal. Y aunque usted se tome un medicamento, sigue igual, o la persona sigue igual, o hasta peor, porque se sigue enfermando. Pero ¿qué pasa? Y oramos y ayunamos, pero no hay una sanidad genuina. O sea, parece que volviera otra vez la enfermedad, y eso es porque hay una atadura espiritual.
no ha sido verdaderamente libre, no sabe qué hicieron sus padres y sus abuelos. Otra área en la que hemos sido afectados es en el descanso, ese descanso que se supone que hemos recibido en Cristo. La Biblia dice que el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero hay personas que no duermen tranquilas. Y ese sueño parece como un sueño opresor, como un sueño profundo. No es un sueño de descanso. Hay personas que cuando duermen se levantan más cansados. Uy, me levanté cansado, me levanté como si hubieran dado una garrotera. Eso quiere decir que hay algo espiritual que está operando. Ya no es físico, es espiritual. No tiene que ver con el colchón, porque usted cambia de colchón, se compra uno mejor y se da cuenta que no es el problema, no es ahí. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces uno se da cuenta que ya es algo espiritual. Es la puntillita que Satanás está reclamando. Es el derecho legal. Porque hay personas que duermen y parece que estuvieran como muertas. Tiembla, truena, relampaguea. Y así como se acuestan, cuando se levantan, pasan de largo. ¿Y qué? ¿Usted no sintió? No, yo no sentí nada. Eso no es sano. No es un sueño sano. Eso quiere decir que nuestro espíritu está atado. Y entre más dormimos, más queremos ¿qué? Dormir. Porque hay personas que duermen, se levantan tarde y usted llega en la tarde y todavía están durmiendo. Eso es malo, porque ahí está operando algo espiritual. No es correcto, no está bien. Entonces, todas estas cosas es porque Satanás ha venido atando nuestra vida a través de derechos legales. Algo más es pensamientos suicidas, pensamientos de muerte que vienen constantemente a nuestra mente, y personas que se acercan y me dicen: mire, yo me he soñado con esto y me sueño con esto y me veo en esto. Y uno dice: eso no es normal. No es normal que un cristiano se ande soñando esas cosas. Como tampoco es normal que una persona se ande soñando que todo el tiempo le aparece el diablo. En serio, hay gente que se me ha acercado así: pastor, y llevan años en el evangelio. Yo me sueño peleando con el diablo, me sueño con el diablo. Digo, ojo, porque ahí hay un derecho legal. Satanás está peleando por algo, porque está reclamando algo. Lo mismo que cuando una persona está poseída por un espíritu. Cuando el espíritu dice es mío, es porque hay un derecho legal. Esa persona le dio ese derecho legal y no la va a soltar hasta que ella no renuncie a ese derecho legal. Entonces hay algo espiritual que está operando ahí. Algo más, otros luchan para mantener una vida genuina con Dios. Luchan. Yo quiero ser transparente con el Señor, quiero esforzarme, pero le cuesta. Y aunque quiera hacerlo, le es casi imposible cambiar. Ahora, todas estas pautas es para que usted detecte si está siendo influenciado, y que esa lucha que usted ha tenido hace mucho tiempo no es física, sino es espiritual. Cuando Cristo pensó en una libertad, Él pensó en una completa libertad. Él no habla solamente de libertarnos en el área espiritual. Algunos dicen: yo ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Sí, ¿y las demás áreas qué? Entonces tenemos una vida atada, una familia atada, unos hijos atados, una economía atada. Eso no es el evangelio de Cristo. Él quiere que tengamos una vida abundante. Y no se puede ser libre cuando se está atado en ciertas áreas. Usted no puede decir: bueno, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, y las demás áreas, entonces usted no ha sido completamente libre. Todavía hay ataduras. Él quiere libertar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y todo lo demás. Ahora, quien niega las ataduras del alma y las ataduras espirituales está negando la libertad en Cristo. Las ataduras espirituales bloquean nuestros sentidos. Las ataduras espirituales bloquean nuestros sentidos para que no percibamos lo espiritual. Hay personas que no perciben lo espiritual. Todo lo ven tan natural, todo natural, pero eso es así. Hey, tú no entiendes el trasfondo espiritual de las cosas. Este es un mes de debate donde uno dicen: sí se debe hacer esto, no se debe hacer aquello. Pero como les decía al principio, cuando uno tiene las escrituras y cuando la verdad se ha sido revelada, uno no se niega a la verdad, uno no anda debatiendo contra la verdad.
Uno se somete a la verdad, obedece la verdad. Porque ya le dije que el grado de su libertad le permite ver las cosas de Dios. Su grado de relación con Dios. Aquel que tiene una relación profunda con el Señor va a entender las cosas espirituales perfectamente. La Biblia dice claramente así: el espiritual entiende lo espiritual, pero el carnal o natural no va a entender las cosas espirituales. Entonces para él todo es normal, todo es natural. Para el espiritual no. Para el espiritual, lo natural sabe que tiene un trasfondo espiritual. Ahora, estas cosas no te dejan ver la verdad de Dios. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento. Escuche, cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. Entonces, podemos llamar a otra persona acá y decirle: mira, ¿te cuesta obedecer la verdad? ¿Cuántos dicen claro que sí? Va a decir, claro que sí me cuesta. ¿Por qué te cuesta? Porque tu mente está cegada. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Cuando nos cuesta obedecer la verdad, es porque nuestra mente está cegada. La Biblia dice así, escuche: el entendimiento de los incrédulos. Entonces dejas de creer y te vuelves incrédulo, y esa incredulidad cierra tu mente. Dice así: para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, por eso debatimos contra la verdad, porque nuestra mente está cerrada. Yo debatí mucho tiempo con la verdad, luchaba con la verdad. Hay cosas que no me parecían y yo decía: no, es que no me parece esto, a mí me parece que esto está exagerado. Pero porque mi mente estaba cerrada. Yo veía naturalmente. Cuando el Señor hizo esto, ya para mí no fue difícil entender las cosas espirituales. Y por eso puedo guiar a otros, enseñar a otros, formar a otros, porque mi mente fue abierta, mi entendimiento fue abierto. Ahora vamos a ver unas causas de las ataduras espirituales. Estoy seguro que el Señor le va a hablar aquí. Ya le dije, las puntillitas. Vamos a ver esas puntillitas que el diablo está diciendo: yo tengo derecho legal sobre esto. Prácticas de ocultismo. Las prácticas de ocultismo de nuestros antepasados. Y esto lo pregunté una vez: ¿usted sabe lo que hicieron sus antepasados? ¿Usted está seguro de lo que hicieron sus abuelos en el pasado? No. Ni siquiera lo que hicieron sus padres siendo jóvenes. Eso no lo sabe usted, a menos que usted se siente e indague. A veces con mamá hablamos bastante sobre esto. Mi mamá me cuenta de su vida pasada, de lo que ella hizo cuando joven, cuando niña. No tengo la misma oportunidad con mi papá porque él no ha sido abierto, no ha abierto su corazón para eso. Pero con mi mamá sí hemos hablado bastante sobre asuntos y cosas que ella hizo en su juventud. Y hay otras cosas que el Señor nos ha revelado, y esto trae mucha libertad. Pero ¿cuántos de nuestros antepasados hicieron prácticas de ocultismo? Y le voy a enseñar, porque es que hay cositas, detallitos que uno dice: sí hicieron algo oculto. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí venimos con agüeros, ¿no? Las mamás cuando tenían a sus hijos, ¿recuerdan lo que enseñamos hace poco? ¿Qué hacían cuando el niño le daba hipo? Tomaban un papelito, lo untaban de saliva, porque era con saliva, no era mojándolo, era con saliva que funcionaba, y lo ponían en la frente del bebé. ¿Y qué decían ellas? Santo remedio. Yo no sé, se le quitaba el hipo al muchachito. Y esas cosas tiene que ver con ocultismo, porque todo eso lo enseñaron. ¿Quién se lo enseñó a usted? Su mamá. ¿Y quién se lo enseñó a ella? La mamá de la mamá. Otras cosas más. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, usted no recuerda porque estábamos muy pequeñitos, pero yo creo que nuestras mamás, a muchos de los que estamos aquí, nos ponían el azabache para el mal de ojo, curar el mal de ojo. Yo nunca supe que era cosa, jamás. Pero decían que era un mal de ojo. Entonces
Entonces, póngale la azabache al bebé. Lo primero que hacían era ponerle el azabache. Cuando no había dinero para comprar el azabache, entonces tomaban una lana roja y se la amarraban en la mano derecha, creo que era, para que funcione el efecto. Y se la ponían en la mano y ahí. Y el niño tenía la protección del mal de ojo. ¿Cómo se llama eso? Es agüeros. Pero tiene que ver con fetichismo, porque nos lo enseñaron. Y venimos con esas cosas. Y nuestros padres nos enseñan: para que usted tenga plata, tiene que tener la estampita de fulano en su billetera. Y la cargamos por mucho tiempo. ¿Quién nos enseñó eso? Nuestros padres. Yo escuché de casos de abuelos que rezaban la tronchadura o la picadura de serpiente. Cuando alguien lo picaba la serpiente, decía: mire, llévelo a fulano, ese es efectivo. Y lo llevaban y funcionaba el rezo. Pero eso es ocultismo, eso es fetichismo. No piense que eso viene de Dios. Entonces, ¿cuántos caímos en esas cosas? El mal, rezaban las muelas. Esas cosas son cosas espirituales. Y estas personas terminaban transmitiéndole eso a su siguiente generación. Entonces, ¿cómo hace usted para saber estas cosas? Usted no tiene conocimiento de esto. Pero cuando vas a Dios, cuando vas al Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas, el Espíritu Santo empieza a mostrarnos lo que hacían nuestros padres. Él empieza a revelar esas cosas porque quiere que seamos libres. Porque si no, esa va a ser la puntillita que Satanás todo el tiempo le va a recordar. Acuérdese que su abuelo hacía esto. Y viene y te ataca en esa área. Mi esposa contaba un testimonio muy bonito. Decía ella que ella por muchos años tuvo un dolores de cabeza fuerte, fuerte, fuerte. Y esos venía y la atacaba, casi que la botaba al piso del dolor. Y ella nos contó que el Señor le mostró algo. El Señor le mostró cuál era la atadura, de dónde venía esa atadura. Y cuando renunció a ella, nunca más volvió ese dolor, ese malestar. Porque cuando uno conoce la raíz y empieza uno a quebrantarla en el nombre de Jesús, Satanás no tiene poder sobre su vida. Entonces, la superstición es atribuirle poder a las cosas. Muchas personas fueron supersticiosas. Le ponían el poder aquí al papelito le ponían funciona el papelito, póngaselo. Funciona el azabache. El pañal, ¿se acuerdan del pañal? El pañal, cuando el niño se escuajaba, entonces llevaban el pañal. Y yo una vez me pregunté, porque a veces acompañaba a mi papá a esos viajes y pasábamos por ciertos lugares y veíamos árboles amarrados, una cantidad de pañales. Yo decía: ¿qué es eso? Yo en mi ignorancia no sabía que eran esas cosas. Pensé que era que el árbol estaban saliendo pañales, era un árbol de pañales. Después vine a entender que era eso: ataduras. Entonces, ¿cuántos de nosotros fuimos atados así? Atados espiritualmente. Algo más. En Levíticos 17 versículo 7, hablando de lo espiritual, dice así: nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Traerán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y nuevamente dice en Deuteronomios 32, 17: ofrecieron sacrificio a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Salmo 107, 37 dice: sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Entonces, en ese entonces dice la Biblia que lo que hacían era llevarlos y presentarlos frente a los dioses. ¿A cuál? Moloc. Recuerdan que Moloc era un dios pagano, cananeo. Entonces lo presentaban, era una imagen. Dice que era mitad hombre, mitad becerro. Entonces lo presentaban, y cuando lo presentaban, quemaban a sus hijos primogénitos al fuego. Lo mismo que están haciendo hoy en día, cuando llevan a los niños frente a las imágenes y hacen ese tipo de bautismos. Es lo mismo, no más que ya no los asesinan. Antes sí los quemaban, ahora los presentan, los bautizan y están trayendo ataduras. Miren lo que está diciendo la Biblia: que sacrificaron a los demonios. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de las imágenes? Demonios. Por eso en Apocalipsis 9:20 dice: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por esas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Escuche: a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Ahí está diciendo: ¿qué hay detrás de las imágenes?
demonios. Entonces, si fuimos consagrados a algún demonio o a algún santo, no era a alguien espiritual, era un demonio. Y por eso es que Satanás viene y reclama derechos legales. Entonces, si la abuela fue devota a la Virgen, que no era la Virgen, usted me está entendiendo, sino a esa imagen, y si fue presentada ahí, entonces ¿a quién la estaban consagrando? A un demonio. Y muchos fuimos así. Muchos fuimos consagrados. Hay una atadura, y por eso los demonios vienen y afectan áreas de su vida. Ya le dije, o lo enferman, o tocan su economía, tocan su salud, tocan sus hijos, tocan su hogar. Pero siempre van a reclamar esos derechos legales, siempre. Algo más, apariciones demoníacas. Eclesiastés 9:6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y aquí habla acerca de las personas que mueren. Cuando las personas mueren, ya no tienen parte con los vivos. Entonces, si alguien dice, es que a mí se me apareció mi abuelita, no, no era su abuelita. Es que a mí se me apareció mi mamita. Mire, ese sentimiento hace que usted traiga demonios, y los demonios se pueden personificar. Toman la figura de ese ser querido para confundir. Entonces las personas dicen, mire, se me apareció mi abuelita y me pidió que le pusiera velitas. Mire, se me apareció fulano y me pidió que hiciera tal penitencia. Esos son ataduras, son maldiciones. Y si usted es de los que todavía se le presentan manifestaciones de eso, quiere decir que usted tiene una atadura espiritual. Usted está atado espiritualmente. No es normal ver personas muertas. No es normal soñarse con personas muertas. Ay, me soñé con alguien muerto. No, no es normal. Eso son ataduras espirituales. Un ligamiento emocional. Usted no ha roto ese ligamiento. No sé si me hago entender. Aunque pudo haberle dolido mucho y pudo haber sido una persona, un ser querido, usted tiene que entregar ese dolor. No puede aferrarse a ese sentimiento, porque ahí va a traer demonios. Usted no se puede ligar con nadie emocionalmente, con nadie. Padres que nos transmitieron ruina financiera porque eran malas pagas, se endeudaban, robaban, eran deshonestos, tramposos, no respondían por daños. Algunos dicen, es que mi papá y mi abuelo eran unas abejas. No, eran tramposos. Esa era la verdad. No eran abejas, eran tramposos. Y no es correcto. Yo decía hace poco que mandé a comprar algo y la persona me vendió lo que no era, me lo vendió como quiso. Y yo dije, tremendo, porque ahora uno entiende esas cosas, pero hay gente que no entiende esto. Y yo dije, ¿cuánta maldición se está echando encima por eso? Porque no son honestos. Mire, amados, si usted quiere romper con iniquidades, tiene que hacerlo correcto. Porque Dios en su palabra nos enseña esto. Ahora, esta ruina espiritual, por supuesto, es financiera, porque ataca al área financiera. Usted tiene que entender de dónde viene la raíz. Porque hay personas que no prosperan, no surgen, se esfuerzan y trabajan. ¿Y qué ven? Nada. O ven muy poco. No lo que deberían ver por su esfuerzo. Deberían ver algo mucho más allá. Deberían decir, oh no, mire, estamos bendecidos, gloria a Dios. Pero a veces se limitan y ven muy poco. Eso quiere decir que hay una atadura. Y si usted no rompe con esa atadura, por muy bueno que sea lo que usted esté haciendo, o muy bueno el empleo, o esté ganando muy bueno, usted no va a ver fluir la bendición. Porque esa atadura le va a robar. Esa atadura le va a quitar. Pastor, pero es que yo diezmo. Sí, usted diezma, pero Satanás siempre va a estar reclamando el derecho legal. Eso no lo entendió usted. Y eso tiene que conocerlo. Tiene que saber cuál es. Padres y abuelos promiscuos que tenían varias mujeres, se metían con jovencitas, violaban sus nietas, les gustaba la prostitución, la pornografía, la zoofilia, y eran bisexuales. Mire, todos esos temas son temas que necesitamos escucharlos, porque muchos cristianos
han caído en fornicación, en adulterio, en abuso, violaciones y cantidad de cosas porque tienen esas ataduras al rojo vivo. Yo he conocido cientos de casos así, casos de abuso, de violación. Y esto no viene porque sí. No, la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Entonces hay una puntillita que el diablo está reclamando. Señor, es que tus abuelos hicieron esto, tus padres hicieron esto, y se repite esa maldición. Y por eso a veces los hijos resultan abusados, abusan de nuestros hijos y morbosean a nuestras hijas. Y también viene prostitución, viene ese deseo de los muchachos de entregarse a los placeres y deseos. ¿De dónde viene ese deseo? De lo que hicieron los padres, de lo que practicaron. Es una iniquidad, una atadura. Entonces hoy en día por eso es que vemos jóvenes a temprana edad teniendo relaciones sexuales, niñas embarazadas, jóvenes entregados a la prostitución, a la pornografía. No podemos ignorar estos temas. Veamos cómo ser libre de las ataduras espirituales. ¿Cuántos quieren romper con todas las ataduras en el nombre de Jesús? Salmos capítulo 107 versículo 10. Necesitamos romper todas esas ataduras para que Satanás no tenga derecho legal. ¿Sabe que en algunos casos el Señor me ha mostrado personas que han caído en una enfermedad casi que terminal, allá postrados en una cama, como afligidos, como aprisionados por una enfermedad? Y he orado al Señor y el Señor me muestra y dice: eso son ataduras espirituales, no son enfermedades físicas, son ataduras espirituales. Y el Señor nos lleva a orar por estas personas son libres. Pero no es normal que un cristiano termine así. No es normal. Mire, cuando vemos todo esto, como el Señor resucitó, sanó a los enfermos, levantó paralíticos, como el Señor sanó a todos los oprimidos por el diablo, dice la Escritura. Entonces quiere decir que Cristo estaba interesado en que la gente fuera libre. Pero cuando uno ve cristianos atados, uno dice: pero un momentico, hay algo que no está correcto, hay algo que no se está haciendo bien. O desde el altar no estamos predicando esa libertad, o abajo no lo están entendiendo. Y van a terminar como toda su familia, siguiendo esa iniquidad y maldición. Salmo 107 versículo 10 dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Así estábamos sin Cristo, morando en tinieblas y sombra de muerte. Así estaba. Este Salmo 107 también es un cuadro de la salvación. Es un cuadro de salvación y de libertad total. Dice: aprisionados en aflicción y en hierros. Así nos sentíamos, yo creo que más de uno. Antes, como en una prisión, como sin poder salir, tratando de ser libres. Yo quiero dejar esto, quiero dejar de hacer aquello, pero imposible de lograrlo. ¿Por qué? Versículo 11: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Aquí está diciendo por qué estábamos en ese entonces así, o por qué algunas personas todavía están así. Porque son rebeldes a las palabras de Jehová, rebeldes al mandato del Señor. Estamos en contravía de los principios del Señor, porque todo esto que hemos hablado, el ocultismo, el fetichismo, todas esas cosas, el robo, el hurto, los abusos, todo eso va en contra de las Escrituras. Entonces somos rebeldes contra la palabra, estamos en contra, y por eso estamos en esa condición, o muchos están en esa condición. Y luego dice: y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esta mañana hablaba que un día nos sentamos con mi esposa y empezamos a hablar un día, y hablamos y pusimos algo claro en nuestro hogar, y es que vamos a aplicar el consejo del Señor. Ese es el consejo de Dios. Nos sentamos los dos y al principio chocábamos, las diferencias nos llevaban a chocar, pero siempre usando esto nos enseñó y nos corrigió. Y un día llegamos a un acuerdo: vamos a aplicar lo que dice la palabra, guste o no nos guste lo que diga la palabra. Es el consejo del Señor y funciona.
y empezamos a aplicar el consejo y ha traído bendición a nuestras vidas. Y la Biblia dice, porque aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquí está el consejo de Dios. Si no sigues el consejo de Dios, pues no vas a ser libre de las ataduras. Ahora dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Quebrantó con el trabajo sus corazones. La gente no es libre. Va a sentir como una carga en su corazón, como si su vida fuera una carga total. Eso Dios lo permitió por desobediencia a su palabra. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Y aquí es donde el Señor a veces permite que estemos solos. Nos quita todo. Por favor, escúcheme bien. Esto es importante que lo escuches. Porque hay un momento donde el Señor, cuando ve que hay demasiada atadura en nuestra vida y no queremos ser libres, porque no se nos da la buena voluntad, porque no queremos, porque vamos en contravía de la palabra, entonces el Señor debe permitir un desierto en nuestra vida. Y en ese desierto, ya las personas que antes te rodeaban, los que decían te amo, te quiero, los que decían no, tú eres especial para mí, Dios empieza a quitarlos, a alejarlos. Los amigos, los que uno dice esto es mi amigo, Dios empieza a quitarlos. Escuche, no se van, Dios los quita. ¿Escuchó? Dios los quita. ¿Por qué, pastor? Porque solo en la soledad es donde reconoces que necesitas a Dios. Solo cuando estás solo. Cuando tú estás rodeado de tus amigos, tú estás chévere. Cuando estás rodeado de bienes y riqueza, estás bien. No necesitas a Dios. Aquí vienes al servicio porque te toca. Vienes porque ya se te volvió una costumbre. Pero cuando Dios te quita todo, ahí sí realmente sabes quién es Dios y que verdaderamente lo necesitas. Pero en esa soledad, el Señor la permite precisamente para humillar tu corazón. Porque Dios necesita humillar nuestro corazón. Porque somos altivos, orgullosos, arrogantes. Somos necios, desobedientes. Y Dios debe permitirlo, porque si no lo hace, te pierdes. Te pierdes. Te pierdes. Ya no necesito de Dios. Yo no necesito de nadie. No necesito de ningún pastor. No necesito de ninguna iglesia. Te pierdes. Porque así no es. No es cierto. Eso es lo que te hace creer Satanás en su derecho legal. Tú eres Dios. Tú eres autosuficiente. Tú no necesitas de nadie. Error. Y ahí es donde el Señor permite todo esto. Y miren lo que dice: quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Nadie te va a poder ayudar. Nadie. Cuando yo caí en esa prueba, en ese proceso, nadie me pudo ayudar. Nadie. Ni pagando abogados. Nadie. Ni los abogados pudieron hacer eso. Nadie. Antes mis amigos se alejaron, el pastor se alejó y me molesté. Dije, el pastor, ¿por qué no está aquí en mi prueba? ¿Por qué mis amigos no están aquí en mi prueba? Y ahí es donde el Señor dice: yo he permitido que todos te dejen solo para que reconozcas que me necesitas, que solo yo te puedo sacar de esa situación. Y luego dice en el versículo así 13: luego que clamaron a Jehová en su angustia. Clamamos, porque es ahí donde clamamos en verdad. No dice oramos, clamamos, porque es que el clamor sale de lo profundo de nuestro corazón. Una cosa es cuando tú oras y dices: Padre, gracias, ha sido tan bueno, maravilloso. Gracias por el día que ya me dio y por la noche que ya pasó. Eso es una oración, eso nadie afecta con eso. Usted ora porque le toca orar, pero usted todavía no ha aprendido a clamar, porque el clamor sale de un gemir del espíritu. Sales de lo profundo, sales direccionado. Entonces, ahí en esa soledad y en esa crisis, ahí es donde clamas a Dios. Sale de lo profundo de su ser. Y luego dice: ay, Señor, los libró de sus aflicciones.
Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Espere, todavía no ha terminado la verdadera libertad. Miren lo que viene, escuche. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos y siguen otra vez. Y otra vez vuelven y caen en lo mismo, porque así es el ser humano. Dios, después de que nos saca de ese problema, después de que nos saca de esa prueba, después de que nos saca de esa aflicción de muerte, de sombra y de muerte, dice: ojo, fueron afligidos los insensatos a causa del mal camino de su rebelión. Otra vez volvieron a caer en rebelión. Y a causa de sus maldades, otra vez volvieron a lo mismo. O sea, quiere decir que volvieron otra vez a las mismas iniquidades. ¿Cuántas veces Dios ha tratado lo mismo en tu vida? Y sigue siendo la misma persona arrogante. Sigue siendo la misma persona desobediente. ¿Cuántas veces Dios ha tratado lo mismo en tu corazón? ¿Lo mismo? ¿Llevas 10 años en el mismo proceso? 5 años en el mismo proceso. 5 años hablándote Dios lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Dice la Biblia: su alma abominó todo aliento. Llegaron hasta las puertas de la muerte. O sea, llegaron ya hasta lo último. Tiene que llegar un COVID 2021, el que sea. Tiene que llegar algo que lo lleve a usted al extremo tan profundo, un cáncer terminal, una enfermedad tan grave, hasta la puerta de la muerte. Tiene que llegar hasta allá para que usted diga: ahora sí de verdad me arrepiento y me aparto de mi maldad. No, yo no. Yo lo entendí. Yo dije: no tengo que llegar hasta allá. No sé si me hago entender. Eso es como cuando uno le dice al hijo: hijo, si haces esto y lo sigues haciendo, te voy a corregir. Y viene el papá diciendo: te voy a corregir, te voy a corregir. Pero ya llega el momento donde ya lo sienta y le da sus nalgadas. Tiene que llegar hasta allá. Tiene que llegar Dios hasta ese extremo de permitir una situación tan dura y tan difícil en su vida para que lo entienda, como lo hizo con otros, como lo ha hecho con otros, que han llegado hasta el extremo de separar, de acabar sus hogares, de destruir sus familias, de venir una enfermedad terminal, para que la gente diga: sí, Señor, me arrepiento. Yo digo: no, yo no quiero eso. Yo lo aprendí. Yo no tengo que ser el hijo azotado todo el tiempo. Yo quiero ser el hijo amado por Dios. Mire lo que dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Ahora mire lo que aquí se cambia la oración. Aquí se cambia la respuesta de Dios. Aquí ya no solamente el Señor los libra y los saca de la prisión. No, miren lo que hace: y lo libró de sus aflicciones. Wow, gloria a Dios. Y los libró de sus aflicciones. O sea, los sacó estaba a la puerta de la muerte, ya a punto, así listo de: preparen el ataúd ahí porque ya se va a morir. Los médicos dicen: ya no hay nada que hacer. Y el Señor dice: no, tú no morirás, sino que vivirás para contar las grandezas del Señor. Entonces, gloria a Dios, apláudale al Señor. Y en la puerta, a punto de morir, el Señor dice: venga, te voy a sacar de la aflicción. Y ahí es donde los médicos dicen: pero no estaba que se moría. Pero mire lo que arrojaron los exámenes. Sí, pero el Señor lo sacó de la aflicción. Y aquí, versículo 20: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Wow. Aquí ya viene el todo de Dios. Entonces, cuando habla de esa ruina, está hablando de toda ruina, todo tipo de ruina, emocional, espiritual, todo lo que te impide surgir y avanzar. Pero ahora ves el proceso que a veces debemos pasar para reconocer a Dios, para reconocer que sin Él no podemos, para reconocer que si hay en nuestro corazón puntillitas,
que sí hay en nuestra vida cosas que están mal, que no está bien, porque no están bien. Hasta allá, yo no creo que usted quiera llegar hasta allá. Algo más que necesitas para salir de esas ataduras es el ayuno. Isaías 58 nos enseña que el ayuno es poderoso para romper ataduras, iniquidades y cargas de opresión. ¿Hace cuánto que no ayunas? Y cuando tú ayunas, llevas una hora de ayuno y ya te da la pálida. Estoy en la pálida, me dio duro el ayuno, duro. No, tienes que sacar tiempos para ayunar. Le invito a que este inicio de año usted, vamos a hacer una semana de ayuno, esté aquí, saque 3 días. No me voy a decir que un día, hermano. 365 días va a tener, 362 días va a tener usted para que haga lo que quiera. Pero en 3 días, métase 3 días en ayuno completicos aquí. Métase 3 días en ayuno donde diga: voy a buscar del Señor, voy a tener una revelación, que el Señor me diga qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Pero hágalo. Venga, sacrifique su corazón aquí, hermano. Derrame su corazón delante del Señor. Estoy seguro que Dios va a traer mucha libertad. Isaías 52:1 dice: despierta, despierta, vístete de poder. Aquí hay 2 cosas que el Señor nos quiere dar, o que ya nos dio, pero que a veces las ignoramos por las mismas iniquidades y las mismas puntillitas, esas ataduras que hay en nuestra vida. Ignoramos lo que Dios nos ha dado. Isaías 52:1 dice: despierta, despierta. Dígale que está a su lado: despierta, despierta. Ese despertar no es de el sueño que ahorita algunos, tal vez mediodía ya le está dando sueño. No está hablando de ese tipo de sueño. Está hablando de la vida espiritual. Despiértese en su vida espiritual. Sacúdase su vida espiritual. Dice: vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esta es una palabra que yo declaré en mi casa. Nunca más vendrá incircunciso ni inmundo a mi casa. Iniquidades, maldiciones, no más, no las acepto. Porque hemos clamado, hemos orado, hemos renunciado, hemos sacrificado, hemos entregado. No más. 2 cosas. Una, habla de la santidad. Viste tus ropas blancas. Usted tiene unas vestiduras que el Señor le dio cuando usted le reconoció a Él como su Rey, como su Señor, como su Salvador. Esa vestidura es blanca, blanca. No hay un blanco como ese. Blanca, esa vestidura representa la santidad, consagración, que usted le pertenece al Señor, que usted ha sido lavada, comprada. Pero eso significa que usted tiene que aprender a quitar, empezar a limpiar, porque usted tiene que cuidar sus vestiduras. Usted no puede nuevamente volver al mundo de donde Dios lo sacó. Usted no es mundano, usted es un hijo de Dios, usted es cristiano. Si usted es mundano, usted no tiene ropas blancas, porque los mundanos no tienen ropas blancas. Los mundanos tienen ropas grises, sucias, inmundas. Está escrito: trapos de inmundicia. Éramos así, trapos de suciedad. Pero cuando uno viene a Cristo, Él los lava. ¿Por qué? Porque escuche, te separó. Él te apartó, no para que sigas viviendo como mundano. Porque si sigues viviendo como mundano, eso que Él limpió, por muy limpio que haya sido, empieza a emporcarse nuevamente. Y cuando te das cuenta, vuelves al lenguaje del mundo, vuelves a hacer lo que hacía el mundo, piensas como el mundo, actúas como el mundo y te vuelves mundano, ya no hijo de Dios. Primera de Juan 2:15, y te haces enemigo de Dios. Con las mismas puntillas, otra vez vuelven las mismas iniquidades. Yo conocí casos, mire, escuche, yo conocí casos donde yo oré por personas que tenían cáncer terminales, enfermedades terminales, y les decía: escuche, esto viene, el Señor me muestra que esto viene por esta generación. Y cortábamos, orábamos, sanos. Pero cuando la gente es sana, entonces yo ya soy sano, entonces vuelvo otra vez al pecado y vuelvo otra vez a ese viejo hombre.
a ese viejo mundo de donde Dios lo sacó. Y esa persona volvió nuevamente y sabe que esa enfermedad volvió y se murió. Cuando Dios ya había sanado y limpiado. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Con Dios no se juega. Porque Dios te saca, porque Él no quiere que te pierdas, que te condenes. Para eso te sacó de ese mundo, no para volver a Él. Ni para que sigas siendo mundano, ni huelas a mundo como huelen los demás. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. No importa si nos critican, si nos murmuran, no importa, no interesa. Para mí lo importante es agradar a Dios. Ahora, algo más. Habla de santidad. Ey, despierta, despiértate. Viste las ropas blancas que te dio el Señor. Viste de santidad, pero ahora luego dice, vístete de poder. Y es que no conocemos el poder que actúa en nuestro interior. Porque cuando más puntillitas hay en nuestro corazón, cuanto más iniquidad hay en nuestra vida, desconocemos lo que Dios nos ha dado. Usted no conoce la herencia en Cristo. Usted no sabe quién es. Ya le dije, por eso vivimos como vivimos. Seguimos viviendo como ellos porque ignoramos lo que hay, lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice, yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, el espíritu que habita en nosotros es poderoso. Y Él es el que nos ayuda a vencer. Entonces, aprendas esto. El Espíritu Santo quiere libertar, romper esas cadenas, romper esas ataduras. El Espíritu Santo quiere habitar en su interior y habita en su interior por fe en Cristo. Y si Él habita en nosotros, Él nos lleva a vencer. Y Él nos va a mostrar todas esas puntillitas para empezar a quebrantarlas, para empezar a romperlas. Pero no puedes ignorar lo que el Señor te ha dado. Y además que somos templo del Espíritu Santo. ¿Usted es templo del Espíritu Santo? Muy bien, si usted es templo del Espíritu Santo, no olvide que el poder de Dios actúa en usted. Ya le dije, y ese poder actúa es para vencer, para acabar con todo esto, para renunciar, para declarar la libertad en Cristo, porque solo los hijos de Dios pueden declarar libertad. Declarar esa libertad que Dios rompió nuestras cadenas, rompió nuestras ataduras. Usted no puede ver que sus hijos están en la perdición y, ay, hermanito, venga, ore por mí, venga, ore por mis hijos, venga, pastor, ore. No, usted tiene que levantarse porque el Señor le ha dado armas espirituales. El mismo espíritu que está en mí está en usted, y usted debe levantarse por su generación, tiene que levantarse por su matrimonio, tiene que levantarse por su casa, tiene que levantarse por su familia. Usted tiene que tomar las armas que el Señor le entregó. Estos tiempos son tiempos donde muchos están siendo engañados y confundidos por falsos ministros, falsos pastores, falsos profetas, falsos, que te dicen, si tú me das esto, venga, oramos. Si tú me das aquello, si tú me das esto. Porque Satanás está trabajando fuertemente en eso. Ahora mismo hay brujería, hermano, que se mueven dentro de la iglesia. Y cantidad de cosas raras, hermano, no son de Dios. Porque la gente no experimenta una verdadera libertad. La gente no vive libertad. Ya le dije, sus casas son conflictos, hay chismes, hay contiendas, hay problemas, hay de todo lo malo y perverso. La gente pelea, discuten, se enojan y todo lo ven como normal. Viven como el mundo, viven igual que el mundo. No hay diferencia. Y cuando venga Cristo, ¿a quién se va a llevar? Si no me diferencia. Por eso dice la Escritura, y en estos tiempos también se va a levantar un espíritu violento, un espíritu, hermano, que sacude el espíritu de los rebeldes. Él dice la palabra, vendrá el espíritu de Elías. ¿Sabe qué hacía el espíritu de Elías? Enderezar al pueblo. Si no le gusta, de malas. Porque así es con Dios. Porque es la única forma que se acabe la rebeldía en el corazón. Cuando el profeta Elías vino y estaba el espíritu de Jezabel moviéndose en ese tiempo, que es el mismo espíritu que se está moviendo en este tiempo, el mismo espíritu religioso, donde hay brujería, donde hay mentiras. Y viene Elías y tiene que hablar con el Espíritu de Dios con fuerza y con violencia.
todos se levantaron contra Elías. Todos se levantaron. Pero Dios tuvo que hacer una señal para que el pueblo se diera cuenta que era Elías, que era el profeta enviado por Dios. Y el Señor ha dado palabra a través de esta casa. Y muchos de ustedes, los que han recibido esa palabra, el Señor los ha levantado. Y el que no quiera, pues será disciplinado por Dios. Porque estos son los tiempos. Son tiempos de levantarnos. Son tiempos de levantar la iglesia, de levantar la familia, de levantar el hogar, pero que glorifiquemos a Cristo nuestro Rey. No ustedes, porque ninguno de ustedes tiene que ser exaltado. El que es exaltado es el Señor. El único que tiene que ser exaltado es el Señor. No más. No somos exaltados nosotros. Es Cristo es el que es exaltado. Amados, no corra. No se emocione. ¿Sabe? Yo veía cosas que a veces son fuertes para uno como pastor. Cosas que usted no la entiende todavía. Le ha costado entender. Pero como pastor a veces doblo mis rodillas y le digo al Señor: Señor, estos tiempos son tiempos duros, difíciles. Veía como cantidad de iglesias adornadas con decoraciones, con luces, con guirnaldas, con árboles navideños, con pesebres, con una cantidad de cosas mundanos completamente, mundanos. Yo digo: Señor, ¿por qué no estamos entendiendo estos tiempos? Animando a la gente a villancicos, animando a la gente con coros del mundo, animando a la gente como todo lo que se hace en el mundo. Igualito, no hay ninguna diferencia. Lo único es que se hacen llamar cristianos. Y dice: Dios les bendiga, Hare Krishna y Merry Christmas y yo no sé qué, y Navidad. Y dice: ¿qué está pasando? Y siento que estamos en los tiempos donde dice la escritura que Acab mandó a llamar a los profetas. Necesito que vengan los profetas y me profeticen. Yo quiero que los profetas me profeticen. Y vinieron los profetas y le dijeron: tranquilo Acab, ve a la guerra porque Dios está contigo, ve a la batalla porque Dios está contigo. Y Josafat, siendo rey de Judá, dijo: ¿no hay otro profeta que profetice? Sí, por ahí hay uno, pero ese profeta es el religioso, ese profeta es el fanático. No importa, tráiganlo. Y lo trajeron. Y fue el único que le profetizó la verdad a Acab. Y le dijo: tan cierto como Dios vive, que tú no vas a vencer, tú vas a ser derrotado. Y lo tomaron y lo metieron en prisión. Lo metieron a prisión. Y le dice: no importa, pero Dios habló. Y siento que yo me he levantado en medio. Tal vez hay más pastores y más profetas en el mundo. Yo siento que sí es así. No soy el único, pero siento que soy uno de ellos que se ha levantado para declararle a la iglesia la verdad de Cristo. Y que tal vez muchos me dirán el fanático, muchos dirán el pastor está. No me importa lo que digan, pero la verdad es la verdad. No es bíblico lo que se hace, no es bíblico. Ahora dicen: no, pero es que Cristo nació. ¿Dónde nació? Si es que la Biblia no dice eso. Pastor, es que no, eso es un calendario gregoriano, no judío. No inventen. Cristo nació fue según el calendario judío, no gregoriano. Y la gente sale con conceptos que no aparecen en la Biblia. Los mismos líderes y pastores, ¿de dónde? Si la Biblia no dice eso. Cristo jamás de los jamases dijo que celebraran su nacimiento. Él dijo: celebren la Pascua. Él dijo: celebren la Pascua porque ahí van a recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Iglesia, escuche la verdad. No sea confundido por el diablo. No seamos confundidos por Satanás, porque viene un espíritu. ¿Sabe qué es lo que viene antes de que se manifieste el anticristo? La apostasía. Y eso se llama apostasía. Eso se llama apostasía. Todo lo que están haciendo las iglesias, todo lo que están decorando, todo lo que están haciendo se llama apostasía. Y pronto vendrá el anticristo y muchos se van a quedar con él. O nos levantamos a la verdad, y no me importa si la iglesia no se llena, no me interesa, pero con los que estemos vamos a seguir la verdad de Cristo, porque la verdad nos hace libres. Y seguiremos predicando un evangelio verdadero. Pastores ahora disfrazados de Papá Noel,
¿Qué es esa vaina del diablo? Una locura, hermano. El puro mundo metido en las iglesias. ¿Ah? No. Usted no se debe poner contento porque le dan un vinito y unas galletas. Hermano, usted recibió la gracia y la salvación, y eso valió la sangre del Cordero, y vale más que cualquier otra cosa en el mundo. No venda la gracia ni la salvación por nada en el mundo. Jamás he vendido mis principios. Jamás. Políticos me han buscado, gente me ha buscado para decir: venga, colabóreme. ¿Qué colabóreme ni que nada? Arrepiéntase primero. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Ya le dije, Cristo viene pronto y muchos se van a quedar por seguir las corrientes del mundo. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos predicado tu verdad, Señor. Hemos predicado tu palabra, Señor, para que tus hijos sean libres. Tu palabra dice: si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y yo te pido, Dios, que las señales que tú prometiste, Señor, que se harían en esta tierra, se hagan para que crean que tú nos enviaste, que tú nos escogiste, Señor, que no llegamos a esta tierra por casualidad, y que no llegamos a este lugar por casualidad, Señor, sino que estamos aquí, Señor, trayendo un mensaje y un evangelio que transforma vidas, que cambia hogares, y que lleva, Señor, tu palabra sin mancha, transparente, en el nombre de Jesús. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para ver todas las iniquidades y ataduras que tenemos que quebrantar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, limpia nuestra mente, nuestro corazón con tu sangre preciosa, Dios. Que la verdad, Señor, todo el tiempo, Señor, nos transforme, nos cambie, nos edifique, en el nombre de Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Y gracias, Jesús, por la libertad. Gracias, Señor, por haber roto mis cadenas. Póngase en pie un momento. Diga: Señor, gracias porque tú rompiste mis cadenas. Gracias, Señor, porque tú rompiste mis yugos. Gracias, Señor, porque tú soltaste las cargas de opresión, Señor. Me sacaste del lodo cenagoso, Señor. Me hiciste libre por tu sangre preciosa, Señor. Padre, puedo caminar en libertad, vivir en la verdad, andar en la verdad, en el nombre de Jesús. Señor, líbranos de lo que se viene para este tiempo. Líbranos, Señor, guárdanos de lo que se viene, Dios, porque viene confusión, viene apostasía, Señor, abundancia en los corazones, Señor, por complacer a la familia, por complacer a los hijos. Usted no puede complacer a nadie. Usted tiene que complacer es a Cristo, su Rey, su Señor, en el nombre de Jesús. Es a Cristo, es nuestro Rey. Es a Él el que complacemos, al que amamos, al que obedecemos. No complazca a su esposa, a su esposo. Manténgase firme en la verdad, permanezca en la verdad, para que Dios haga cambios verdaderos, para que Dios quite los yugos y las cargas. En el nombre de Jesús, Señor, renueva este corazón, renueva este corazón todos los días. ¿Usted quiere saber por qué amo tanto a Dios y por qué soy tan radical? Porque es que yo no tuve papá, yo no tuve un padre como tal. Él se reveló a mi vida como un verdadero padre, y Él me ha dado su amor, su misericordia, me mostró su perdón. Por eso lo amo y quiero obedecerlo. Y cada vez que Dios me da una palabra, y a veces puede sonar fuerte y dura, pero esa palabra endereza. La palabra de Dios limpia y pura endereza. Amados, dejémonos enderezar por el Señor. Si hay algo que quitar, quítelo. No cambie jamás lo que el mundo te ofrece, ni tampoco lo que a veces hay en nuestros corazones, por el amor infinito del Señor, el amor precioso y eterno. Amén. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte a tu Padre Celestial, a tu Padre Celestial, porque Él te ama.